Había una vez, en un tranquilo pueblo ubicado entre las colinas ondulantes del campo del este, vivía un sabio anciano. Era conocido en toda la tierra por su profunda sabiduría y la profundidad de su comprensión de la naturaleza humana. Personas de todas partes acudían a él en busca de consejo, esperando encontrar respuestas a las preguntas más profundas de la vida. Un día, un joven de un remoto pueblo llegó a la humilde morada del sabio anciano, llevando consigo un corazón pesado cargado de ira y resentimiento. El rostro del joven estaba marcado por líneas de frustración, y sus ojos brillaban con las brasas ardientes de la ira. Se acercó al sabio anciano y dijo: «Señor, he viajado lejos para buscar su sabiduría. Mi vida está plagada de ira, y no puedo encontrar paz. Por favor, ayúdame a entender cómo superar esta ira que me domina». El sabio anciano dio la bienvenida al joven a su hogar y le ofreció un asiento. Luego comenzó a hablar con su voz tranquila y calmante. «Compartiré contigo una historia, un relato transmitido a través de las generaciones, que contiene la clave para entender la naturaleza de la ira y cómo liberarse de su dominio». El joven se inclinó, ansioso por escuchar la historia que prometía la salvación de su turbulencia interna. En un reino distante, comenzó el sabio anciano, vivía un gran guerrero que era conocido por su fuerza y valor. Nunca había sido derrotado en batalla y era temido por sus enemigos. Pero a pesar de sus muchas victorias, llevaba consigo una pesada carga, una carga de ira. El joven escuchaba atentamente mientras el sabio anciano continuaba. Un día, el guerrero recibió un desafío de un rival, un joven luchador hábil. Se encontraron en el campo de batalla, y la batalla continuó durante horas. Al final, el joven luchador emergió victorioso, derrotando al gran guerrero. Los ojos del joven se abrieron de sorpresa. «¿Pero cómo pudo ser?», preguntó. El gran guerrero nunca había sido derrotado antes. El sabio anciano asintió y dijo: «En efecto, nunca había sido derrotado, pero en ese fatídico día, su ira había tomado control de él. Luchó no por amor a la justicia o la protección de su pueblo, sino por rabia y un deseo de venganza. Su ira nubló su juicio y debilitó su determinación». El joven reflexionó sobre esto por un momento y luego preguntó: «¿Qué le sucedió al gran guerrero después de su derrota?». El sabio anciano sonrió gentilmente y respondió: «Esa derrota se convirtió en la mayor bendición de su vida. Lo obligó a enfrentar la ira que lo había dominado durante tanto tiempo. Se retiró a la soledad de una cueva en la montaña y comenzó un viaje hacia su interior, buscando entender la fuente de su ira y encontrar una manera de superarla». El sabio anciano hizo una pausa, permitiendo que la importancia de la historia se hundiera. Luego continuó: «El gran guerrero pasó años en meditación y autorreflexión. Aprendió que la ira es como una bestia salvaje que, cuando se le permite, puede dominarnos y consumirnos. Pero cuando la enfrentamos con conciencia y comprensión, podemos domarla». Los ojos del joven brillaban de esperanza mientras preguntaba: «Entonces, ¿qué puedo hacer para superar mi ira, como lo hizo el gran guerrero?». El sabio anciano ofreció estas profundas lecciones de vida. 1. Autorreflexión. Para vencer la ira, primero debes mirar dentro de ti mismo. Comprende las causas profundas de tu ira. ¿Es desencadenada por eventos externos o proviene de conflictos internos no resueltos? 2. Atención plena. Practica la atención plena para mantenerte consciente de tus emociones en el momento presente. Cuando la ira surja, acéptala sin juicio. Esta conciencia puede prevenir que la ira domine tus acciones. 3. Perdón. Aprende el poder del perdón, no solo hacia los demás, sino también hacia ti mismo. Aferrarse a rencores y resentimientos solo perpetúa la ira. Deja atrás el pasado y abraza el perdón como un camino hacia la paz interior. 4. Compasión. Cultiva la compasión hacia ti mismo y hacia los demás. Reconoce que todos llevan sus propias cargas y luchas.
La compasión puede disolver las barreras creadas por la ira y llevar a la comprensión y la sanación. 5. Control sobre la reacción. Comprende que, si bien es posible que no tengas control sobre los eventos externos, sí tienes control sobre tus reacciones. Elige responder a los desafíos de la vida con sabiduría y compostura en lugar de reaccionar con ira. El joven dejó la casa del sabio anciano con un renovado sentido de propósito. Sabía que su viaje para vencer la ira no sería fácil, pero ahora estaba armado con la sabiduría eterna de la historia del gran guerrero y las profundas lecciones de vida compartidas por el sabio anciano. Mientras se alejaba del pueblo, el joven sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Entendía que aquel que te hace enojar no tiene poder sobre ti a menos que lo permitas. Con cada paso, se acercaba al camino de la paz interior, decidido a dominar su ira y recupera.